Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Me llamo Fabiola Ramos. Soy psicóloga penitenciaria y llevo 9 años trabajando dentro de penales. He escuchado de todo: confesiones, delirios, manipulaciones elaboradas, historias que parecen mentira y resultan verdad, y viceversa. Aprendí desde el principio a separar lo que es real de lo que un interno quiere que yo crea que es real. Es parte del trabajo. Es lo que me hace buena en lo que hago. O eso pensaba yo antes de conocer al interno del módulo 7, al que todos llamaban el abuelo. El abuelo se llamaba Cleofás Mendoza, 74 años. Llevaba 19 en el penal cuando yo llegué. Condena larga por un delito grave, que no voy a especificar, porque no es lo importante de esta historia. Físicamente, era lo que uno espera de un hombre de 74 años que lleva 19 encerrado, delgado, encorvado, pelo completamente blanco, manos de artritis. Caminaba despacio con las manos atrás como los viejitos que caminan en el parque. En el módulo todo el mundo le tenía respeto, no de miedo, sino de ese respeto genuino que se gana la gente mayor que ha visto mucho y habla poco. Mi trabajo con él era evaluación psicológica de rutina. Cada interno en su módulo tiene evaluación cada 6 meses. La mayoría son sesiones rápidas, preguntas de protocolo, respuestas de protocolo, reporte archivado. Con el abuelo, nunca fue así desde la primera sesión. La primera vez que lo senté frente a mí en mi consultorio del penal, me miró un momento antes de hablar, de esa manera que tiene la gente muy mayor de mirarte como si ya te conocieran aunque no te hayan visto nunca. «Usted es nueva», me dijo. «Sí, llevo 3 meses». «¿Y le gusta?» «Es mi trabajo». Sonrió. Esa no es la respuesta a lo que pregunté. Tenía razón. Era la respuesta protocolar, no la respuesta real. Me cayó bien desde ahí. Las sesiones de rutina con el abuelo se fueron convirtiendo en conversaciones, no porque yo permitiera que los límites profesionales se difuminaran, sino porque era imposible no hablar con ese hombre una vez que empezaba. Sabía de todo: historia, política, filosofía barata de la buena, la que sale de vivir mucho y pensar más. Y sabía del penal, conocía cada rincón, cada regla no escrita, cada historia de los últimos 20 años de ese lugar. Era memoria viva del penal. En la 4ª sesión me habló por primera vez de lo que él llamaba las visitas. Me lo dijo sin preámbulo, en medio de la conversación, como quien menciona el clima. «Usted sabe que hay internos que reciben visitas que no vienen de afuera». Lo miré. «¿A qué se refiere?» «A visitas de los que ya no están, de los que murieron aquí adentro». Lo anoté en mi libreta como lo que era desde la perspectiva clínica. Creencia mágica. Posible indicador de deterioro cognitivo, asociado a la edad o al aislamiento prolongado. ¿Usted ha recibido esas visitas? Varias veces. ¿Cuándo empezó? Como al 5.º año de estar aquí. Primero fue uno, luego fueron más. Los conocía, a algunos, a otros no. Los que no conocía, me los presentaron los que sí conocía. No pude evitar una media sonrisa que traté de controlar. ¿Y qué hacen cuando vienen? Platican. Me cuentan cómo están. Me avisan cosas. ¿Qué clase de cosas? El abuelo me miró directo. La clase de cosas que uno necesita saber antes de que pasen. Lo anoté todo. Seguí el protocolo. Al final de la sesión concluí en mi reporte que el señor Cleofás Mendoza presentaba pensamiento mágico moderado, consistente con el tiempo de internamiento y la edad, sin indicadores de psicosis activa, ni riesgo para sí mismo o para otros. Recomendación de seguimiento en 6 meses. Archivado. 2 semanas después el abuelo me pidió sesión extraordinaria. Los internos podían solicitarla si había motivo. El motivo que puso en la solicitud era orientación emocional. Se la autoricé. Se sentó frente a mí, esta vez sin la calma de siempre. No nervioso exactamente, pero sí con algo diferente en la cara. Más serio. «Pasó algo», me dijo. «¿Qué pasó?» «Me visitaron anoche». Lo miré. «¿Quién lo visitó?» 3. 2 que conozco y uno nuevo. «¿Y qué le dijeron?» El abuelo se me quedó viendo un momento.
Me dijeron que cuide a la psicóloga nueva. Sentí algo raro en el estómago, pero lo controlé. ¿Por qué? Porque algo va a pasar en el módulo, y usted no debe estar aquí cuando pase. Lo miré sin decir nada por unos segundos, procesando, evaluando si era manipulación, si era un interno con información real de algo planeado, y usando este canal para decirlo sin decirlo, o si era exactamente lo que parecía ser, el delirio de un anciano. ¿Qué va a pasar en el módulo? No me dijeron exactamente, solo que cuide a la psicóloga. Que ese día no esté aquí. ¿Qué día? No sé qué día. Pronto dijeron. Terminé la sesión. Lo registré como seguimiento de caso, pero esa noche en mi casa pensé más de lo que quería en esa conversación. Pasó una semana sin novedad. Yo trabajando normal, módulo 7 sin incidentes, el abuelo en sus rutinas de siempre. La segunda semana igual, empecé a dejar de pensar en la advertencia. El martes de la tercera semana llegué al penal a las 8 de la mañana como siempre. Me estaba quitando el abrigo en mi consultorio cuando tocaron la puerta. Era la secretaria del director. La busca el director. Fui. El director era un hombre de pocas palabras y muchos problemas. Me señaló una silla. Necesito pedirle un favor. Tenemos una situación administrativa en el módulo 4, y necesito a alguien de confianza cubriendo evaluaciones ahí esta semana. ¿Puede cubrir el 4 en lugar del 7 esta semana? Lo pensé un segundo. ¿Qué pasó en el 4? Nada todavía. Precaución. ¿Puede o no puede? Sí puedo. Me pasé esa semana en el módulo 4. El jueves de esa misma semana, a las 3 de la tarde, hubo un motín en el módulo 7. No voy a entrar en detalles de lo que pasó, porque hay partes que siguen en proceso legal. Lo que puedo decir es que fue serio. Intervención de la Guardia Especial, internos heridos, daños en la infraestructura, y mi consultorio en el módulo 7, donde yo habría estado a las 3 de la tarde de un jueves normal, quedó con daños considerables por lo que pasó en el pasillo de afuera. Si yo hubiera estado ahí, sentada en mi escritorio a las 3 de la tarde como cualquier jueves normal, las probabilidades de que hubiera salido ilesa eran pocas. Estaba en el módulo 4, cuando me llegó la notificación por radio de lo que estaba pasando en el 7. Me quedé sentada en la silla prestada de ese consultorio prestado sin poder moverme por varios minutos. Fui a ver al abuelo en cuanto me dejaron entrar al módulo 7 2 días después de los hechos. Él estaba en su celda, sin un rasguño. Me vio llegar, y en su cara no había sorpresa ni satisfacción de tener razón, solo esa calma de siempre. «Está bien», me dijo antes de que yo dijera nada, como confirmación, como chequeo. «Sí», dije. «¿Y usted?» «Yo bien. A mí no me tocan. Aquí me protegen». No le pregunté quiénes. Ya sabía que iba a contestarme. Me senté frente a él. Estuvimos un momento en silencio. «¿Por qué me avisó?», le pregunté finalmente. «Porque me lo pidieron ellos». «¿Y por qué a usted? ¿Por qué le avisan a usted?». El abuelo pensó un momento. Genuinamente pensó antes de contestar, cosa que hacía siempre, y que era una de las cosas que lo distinguía. «Creo que porque llevo mucho tiempo aquí, porque ya soy de aquí de cierta manera, y los que se quedaron aquí después de morirse, también son de aquí. Y los de aquí se cuidan entre sí. Aunque usted sea de los vivos, y ellos no». Sonrió, la sonrisa tranquila de siempre. ¿Qué diferencia hace eso? Cleofás Mendoza murió 16 meses después de eso. En su celda, de noche, mientras dormía. El médico dijo que fue el corazón, sin sufrimiento según todo indicaba. Yo estaba de vacaciones cuando pasó, y me enteré por mensaje de mi jefa. Me senté con eso un momento. Lo sentí de verdad, que es algo que en este trabajo uno aprende a controlar pero no siempre puede. En su celda encontraron pocas cosas. Los internos de larga data acumulan poco. Había libros, algunas fotos viejas, un rosario y una hoja de papel doblada con mi nombre escrito afuera. Se la dieron a la administración y la administración me la hizo llegar. La abrí, decía, con la letra temblorosa de artritis del abuelo. «Ya me voy. Gracias por escucharme cuando nadie más escuchaba. Cuídese dentro. Y cuando sienta frío en un lugar donde no debe hacer frío, no se asuste.
solo es que alguien la está cuidando. Trabajo todavía en penales, módulo diferente ahora, penal diferente, ciudad diferente, pero pienso en el abuelo seguido. Pienso en él, cada vez que en algún pasillo de algún módulo, siento un frío que no corresponde con la temperatura del lugar, que no es de ventilación, ni de humedad, un frío quieto, puntual, que aparece y desaparece en segundos. Y en lugar de asustarme como él me dijo, hago lo que aprendí de él. Me quedo quieta un momento, y digo gracias en voz baja, porque alguien que lleva mucho tiempo en un lugar, aprende a cuidar a los que llegan. Aunque ya no esté, aunque no pueda estar, aunque la única manera de avisar sea a través de un anciano de 74 años con artritis, y una celda en el módulo 7 que supo escuchar cuando nadie más sabía cómo. Continuamos con la segunda historia. Voy a ser honesto desde el principio. No soy de los que creen en estas cosas. Nunca lo fui. Me crié en Ecatepec, en una familia donde el pragmatismo era la única religión que se practicaba. Mi mamá era mujer de trabajo, de madrugar, de no quejarse. No era de las que encendían veladoras, ni las que iban al curandero, ni las que creían en aparecidos, ni en nada de eso. Y yo salí igual, o eso creía antes de que me pasara lo que voy a contar. Porque lo que me pasó no lo puedo explicar con pragmatismo, ni con lógica, ni con nada que haya aprendido en 42 años de vida. Y miren que lo he intentado. 2 años llevo intentándolo. Me llamo Ernesto Galván. Estoy en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Llevo 3 años aquí y me quedan 4. No voy a explicar por qué estoy aquí, porque no es parte de lo que quiero contar, y porque hay partes de mi vida que prefiero no poner en palabras escritas. Lo que sí voy a contar es lo que pasó con las llamadas de mi mamá. Mi mamá que llevaba 8 meses muerta cuando empezaron. Mi mamá se llamaba Dolores, pero todos le decíamos Lola. Murió de un derrame cerebral cuando yo llevaba 4 meses encerrado. Me avisaron por una llamada del reclusorio, de esas llamadas que uno recibe y que sabe que van a cambiar algo para siempre desde el primer segundo que contesta. Mi hermana llorando del otro lado, mamá no despertó esta mañana. Eso fue todo lo que necesité escuchar. No pude ir al entierro. No me dieron permiso por el tipo de proceso que tenía en ese momento. Me quedé aquí mientras enterraban a mi mamá en el panteón de Ecatepec, sin que yo pudiera estar ahí. Eso es algo que cargo todos los días, que voy a cargar siempre. Los primeros 4 meses después de que murió fueron los peores de mi encierro, peor que la llegada, peor que las primeras semanas de adaptación, peor que cualquier cosa que hubiera vivido aquí adentro. El duelo en la cárcel es diferente al duelo afuera. Afuera, uno puede moverse, puede buscar a su gente, puede hacer algo con el dolor aunque sea caminar. Aquí el dolor se queda encerrado contigo, no tiene a dónde ir, da vueltas en la celda como animal enjaulado. Las llamadas de aquí adentro funcionan así. Uno compra tiempo en tarjetas en la tienda del reclusorio. Las tarjetas tienen un código que uno marca en la cabina telefónica del módulo, y desde ahí llama a números que tienen que estar registrados en el sistema. Números de familiares, de abogados, de contactos autorizados. Solo esos números funcionan desde las cabinas. No se puede llamar a un número que no esté en el registro del interno. Es el sistema. Siempre ha sido así. El primer miércoles de octubre, 8 meses después de que murió mi mamá, fui a la cabina a llamarle a mi hermana. Marqué su número. Timbró 2 veces y alguien contestó. Dije bueno, y escuché la voz de mi mamá. No voz parecida, no voz que se le parecía, la voz de mi mamá, con su acento, con su manera de decir bueno cuando contestaba el teléfono, que era una manera particular que tenía de alargar la segunda sílaba. Así contestaba siempre. Así contestó esa vez. Y antes de que yo pudiera decir nada dijo, Ernesto, mi nombre, con el tono que usaba cuando quería hablar en serio. No de regaño, sino de los que sientan a uno, y le hablan de frente. No dije nada, no podía hablar. Los pulmones se me habían cerrado solos. Colgué. Salí de la cabina y me fui directo a mi celda y me quedé en mi cama mirando el techo 1 hora sin moverme. Mi compañero de celda, el chino, me preguntó qué me había pasado. Le dije que nada, que me había sentido mal de repente. Esa noche no dormí.
Me quedé pensando si había escuchado bien, si había sido imaginación, si el duelo hace esas cosas. Llegué a la conclusión de que sí, de que el duelo hace esas cosas, que el cerebro de uno en ciertas condiciones puede generar lo que necesita escuchar. Lo acepté, lo archivé, seguí. El siguiente miércoles fui a la cabina, esta vez con más cuidado, más consciente de que algo raro había pasado la semana anterior. Marqué el número de mi hermana. 2 timbrazos. Contestó la voz de mi mamá otra vez. Esta vez no colgué. Me quedé en la línea. ¿Mamá? Silencio un segundo. Luego, aquí estoy. Así me decía siempre cuando yo llegaba a su casa. Aquí estoy. Desde la cocina o desde el cuarto. Aquí estoy. 2 palabras que significaban que todo estaba bien, que ella estaba ahí, que podía uno llegar tranquilo. Mamá, no puede ser usted. Pausa. Soy yo, mijo. Lo sé. Yo también sé que no puede ser. Pero aquí estoy. La voz tranquila, sin el dramatismo que uno esperaría de una llamada de una mujer muerta. Tranquila como siempre había sido ella. Pragmática hasta en eso. ¿Cómo está usted? Bien. No te preocupes por mí. Preocúpate por ti. ¿Cómo estás tú? La pregunta de madre. Siempre la misma. Siempre primero los hijos, aunque ella fuera la que estuviera del otro lado de algo que no tiene nombre. Hablamos como 10 minutos. No de cosas extraordinarias. De cosas normales. De cómo estaba yo. De que comiera bien. De que no me metiera en problemas adentro. Cosas de mamá. Y luego me dijo algo específico. Me dijo que tuviera cuidado con un interno que se llamaba El Tanque, que ese hombre me iba a buscar pelea esa semana, y que no me dejara provocar, que la pelea me iba a costar caro en mi proceso, que me aguantara. Colgó antes de que yo dijera nada más. Salí de la cabina con las piernas temblando. Fui a la tienda del reclusorio, compré agua, me la tomé sentado en una banca del patio. Intenté procesar lo que había pasado. El Tanque era un interno del módulo de al lado al que yo conocía de vista, pero con el que nunca había tenido trato. No había ninguna razón conocida para que ese hombre fuera a buscarme pelea. No teníamos historia. No nos debíamos nada. No teníamos conflicto de ningún tipo. El jueves de esa semana, El Tanque me buscó en el comedor. No voy a entrar en los detalles de por qué ni el origen del problema porque involucra a otras personas. Lo que sí puedo decir es que llegó a mi mesa buscando problema por algo que según él yo había dicho y que yo no había dicho. Conflicto de pasillo, de los que se generan solos en espacios cerrados con mucha gente y mucho tiempo libre. Me paré de la mesa, respiré, me acordé de lo que me había dicho mi mamá. Me aguanté, le dije que no sabía de qué hablaba, que no tenía ningún problema con él, que si alguien le había dicho algo de mí estaba mintiendo. El Tanque me midió. Segundos que se sienten como minutos. Luego se fue. Un guardia que había visto el intercambio desde lejos, se acercó después. Me dijo en voz baja que hiciera bien en no meterme con ese hombre, que tenía 3 expedientes disciplinarios ese año, y que estaba a punto de que le dieran traslado a un penal de mayor seguridad, que cualquier bronca más, lo mandaba directo. Si yo me hubiera peleado con él, me hubiera llevado en el paquete. Mi proceso se hubiera complicado de una manera que no me podía permitir. Mi mamá lo sabía. Me avisó el miércoles de lo que iba a pasar el jueves. Después de eso las llamadas se volvieron regulares. Cada miércoles, siempre cuando marcaba el número de mi hermana, siempre los primeros 2 timbrazos, y luego su voz. Y siempre me decía algo específico, algo que iba a pasar, algo que debía hacer o dejar de hacer, algo que yo necesitaba saber, y que no tenía manera de saber por mi cuenta. Me dijo que mi abogado me estaba robando, me describió exactamente qué documentos revisar, y cuáles no cuadraban. Tenía razón. Cambié de abogado, mi proceso mejoró en 3 meses. Me dijo que mi hermana estaba pasando por algo difícil que no me había querido contar para no preocuparme. Tenía razón. Cuando llamé a mi hermana por otro medio, ella me lo confirmó, sin que yo le dijera que ya lo sabía. Me dijo que un interno de mi módulo que yo consideraba amigo, me estaba perjudicando con los guardias. Me dijo su nombre. No lo voy a escribir aquí. Tenía razón. Cada miércoles. Información que mi mamá no tenía manera de tener.
Información de cosas que pasaban aquí adentro, con personas que ella nunca había conocido, en un lugar donde nunca había estado, y tenía razón siempre. En 10 meses de llamadas cada miércoles, nunca me dijo algo que no fuera verdad. La última llamada fue un miércoles de agosto. Marqué el número de mi hermana, un timbrazo, 2, 3. Mi hermana contestó. Su voz, no la de mi mamá. Mi hermana, me saludó normal. Hablamos normal. Colgué. El siguiente miércoles, marqué el número de mi hermana. Mi hermana contestó desde el primer timbrazo. No hubo pausa. No hubo voz de mi mamá. Miércoles siguiente igual. Y el siguiente. Mi mamá no volvió a contestar. No sé por qué paró. No sé si fue porque ya me había dicho todo lo que necesitaba decirme. No sé si fue porque algo cambió de su lado, si es que hay un lado. No sé nada de nada en realidad. Lo que sí sé es lo que me dijo en la última llamada que fue suya, antes de que yo supiera que iba a ser la última. Me dijo que ya estaba bien, que ya podía estar tranquila porque ya me había acomodado las cosas suficiente para que yo pudiera solo. Que la vida aquí adentro iba a seguir siendo difícil, pero que iba a salir, que cuando saliera fuera a visitarla al panteón y le llevara claveles blancos que eran sus flores favoritas, y que no le dijera a mi hermana lo de las llamadas, porque mi hermana no iba a entenderlo y se iba a asustar. Colgó. No le he dicho nada a mi hermana. Esto es la primera vez que lo cuento completo y lo cuento así, escrito, porque necesito que exista en algún lado fuera de mi cabeza, porque hay noches que pienso que me lo imaginé todo, y hay noches que sé perfectamente que no. Y lo que me convence de que no me lo imaginé no es la voz ni las emociones ni nada de eso. Es lo del abogado, es lo del tanque, es lo de mi hermana. Cosas concretas, verificables, que no tenía manera de saber, y que mi mamá me dijo antes de que pasaran. Cuando salga de aquí, voy al panteón de Ecatepec, le llevo claveles blancos, y le voy a agradecer en voz alta aunque la gente me vea raro, porque mi mamá fue la misma aquí adentro que afuera, la misma de siempre, práctica, directa, sin dramas, seguía siendo la misma. Aquí estoy, preocúpate por ti, cuídate. Eso era ella, eso siempre fue ella, y aparentemente, ni morirse la cambió. Vamos con la tercera historia. 12 años trabajando de guardia en el Cerezo, y te acostumbras a casi todo. Al ruido, al olor, a la violencia que aparece y desaparece como el clima, a los internos que te hablan como si fueran tus cuates, y a los que no te dirigen la palabra en años, a las noches largas en los pasillos donde el tiempo no pasa igual que afuera. A todo eso me acostumbré. A lo que nunca me acostumbré fue al pasillo C. Me llamo Roberto Ibarra. Fui guardia del Cerezo de Hermosillo durante 12 años. Entré a los 26 recién salido del servicio militar, y salí a los 38 con la pensión incompleta, y un expediente limpio que no refleja ni la mitad de lo que vivía ahí adentro. Salí por voluntad propia, pedí mi baja, la tramité, y me fui. Mis compañeros pensaron que era por el sueldo, o por un trabajo mejor. Nunca les dije la verdad. La verdad es que el pasillo C, me la quitaron las ganas de seguir. El pasillo C era el ala de aislamiento. Celdas individuales para internos en castigo disciplinario o en protección según el caso. Pasillo largo, angosto, con celdas de un solo lado y pared de bloc del otro. Sin ventanas. Iluminación de focos de emergencia que daban una luz verdosa que hacía ver a todo el mundo mal. Temperatura diferente al resto del penal, más fría siempre, cosa que los ingenieros atribuían a la falta de ventilación, pero que a los que trabajábamos ahí nos parecía algo más que eso. Mi primer año no me tocó cubrir el C casi nunca. Los guardias nuevos no iban ahí hasta que tenían cierto tiempo. Protocolo no escrito. Cuando por fin empecé a cubrir rondines por ese pasillo, lo primero que noté fue el silencio. En el resto del penal siempre hay ruido. Voces, golpes, alguien gritando lejos, televisiones, el ruido de fondo que tiene cualquier lugar con cientos de personas. En el pasillo C, el silencio era diferente, denso, como si el ruido del resto del penal no pudiera entrar ahí. Los internos en aislamiento no se hablaban entre sí, porque las celdas estaban suficientemente separadas y los muros eran gruesos.
pero en mis primeros rondines por el C, noté que varios de ellos, a diferentes horas del día y de la noche, hacían lo mismo. Estaban parados junto a la puerta de su celda, mirando hacia el fondo del pasillo, no hacia mí cuando yo pasaba, hacia el fondo, hacia la última celda que era la celda 12 y que llevaba meses vacía cuando yo empecé a cubrir ese pasillo. La primera vez que lo noté lo atribuí a coincidencia, la segunda vez pregunté a un interno por qué miraba hacia allá. Me miró como si la pregunta fuera obvia. Por el viejo. ¿Qué viejo? El interno se recargó en su cama sin decir más. Pregunté a otro interno al día siguiente. ¿Qué viejo del fondo? El interno me miró un momento. El que camina. No hay nadie en esa celda. El interno se encogió de hombros. Pues yo nomás le digo lo que veo. Le pregunté a Carrasco, guardia veterano con 20 años en el penal, que me había enseñado casi todo lo que sabía del trabajo. Hombre duro, sin supersticiones, de los que resolvían los problemas a mano si hacía falta. Le conté lo que me habían dicho los internos. Me escuchó, sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó cuánto tiempo llevaba cubriendo el C. Como 3 meses. ¿Ya vio algo usted? Güey. No. Asintió. Si pasan 6 meses y no ve nada, ya no va a haber nada. Algunos ven y otros no. ¿Qué es lo que ven? Depende de quién. Los internos dicen que un viejo que camina por el pasillo de noche, que para frente a las celdas y los mira, que no dice nada, nomás mira y sigue. ¿Y guardias? Carrasco me miró. 2 guardias lo han visto en 20 años. Uno pidió cambio de área al día siguiente. El otro aguantó, pero nunca volvió a cubrir el C de noche voluntariamente. ¿Y usted? Yo soy de los que no ven. Eso fue todo lo que me dijo. Pasaron los 6 meses. No vi nada. Seguí cubriendo el C, día y noche, sin novedad. Los internos seguían mirando hacia la celda 12 de vez en cuando. Pero era algo que yo ya había catalogado como manía colectiva de gente encerrada con demasiado tiempo y demasiado poco que hacer. Lo había racionalizado. Lo había guardado en el cajón de cosas que tienen explicación, aunque uno no la encuentre de inmediato, hasta la noche de mi 8º año en el penal. Noche de jueves, turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, el pasillo C, con 5 internos en ese momento, todos en sus celdas, sin incidentes en el día. Rondín normal, a las 2 de la mañana, entré al pasillo con mi lámpara. Aunque los focos de emergencia estaban encendidos, caminé despacio como siempre, asomándome a cada celda para confirmar que los internos estuvieran en sus camas. Celda 1, interno durmiendo. Celda 2, interno despierto mirando el techo. Celda 3, vacía. Celda 4, interno sentado en el borde de la cama. Celda 5, vacía. Celda 6, interno durmiendo. El interno de la celda 4 me llamó cuando pasé junto a su puerta. Voz baja. Guardia. Me detuve. ¿Qué? No llegué hasta el fondo esta noche. Lo miré. Interno de unos 40 años. 5 años en el penal. Nunca me había dado problemas. Cara seria. Sin el tono de los que quieren manipular, o los que quieren hacerse los interesantes. Cara de alguien que dice algo porque lo cree necesario decir. ¿Por qué? Porque esta noche está. ¿Qué está? El viejo. Esta noche sí está. Se lo estoy diciendo. ¿Usted lo vio? Lo veo desde hace rato. Está parado frente a la 12. Lo miré hacia el fondo del pasillo. Los focos de emergencia verdes, el pasillo angosto, la puerta de la celda 12 al fondo. Nada visible desde donde yo estaba. No hay nadie ahí. Desde aquí sí se ve. Usted está muy lejos todavía. Silencio. ¿Qué hace? Nomás está parado. Pero esta noche está diferente. ¿Diferente cómo? El interno bajó la voz más. Inquieto. Como cuando algo va a pasar. Me quedé parado en ese pasillo. Un momento. 8 años de trabajo. 12 rondines nocturnos por semana. Cientos de veces caminando hasta el fondo del C sin nada. Carrasco me había dicho que yo era de los que no ven. Probablemente tenía razón, y el interno de la 4 estaba viendo lo que los internos de aislamiento ven cuando llevan demasiado tiempo encerrados solos. Alucinaciones, sugestión colectiva, lo que fuera. Seguí caminando.
Celda 7. Vacía. Celda 8. Interno durmiendo. Celda 9. Vacía. Celda 10. Interna femenina. La única mujer en el C esa semana. Dormida. Celda 11. Vacía. Llegué a la celda 12. La puerta cerrada como siempre. Sin ventanilla porque era celda de castigo máximo. Solo la ranura para pasar la comida. Sin luz adentro. Puse la mano en la puerta. Fría. Más fría que el metal de las otras puertas. No diferencia de grados, sino diferencia real, notable, de algo que había estado en contacto con algo muy frío por mucho tiempo. Alumbré con mi lámpara la ranura de la comida. Oscuridad adentro. Nada. Me di vuelta para seguir el rondín. Y lo escuché. Adentro de la celda 12. Un sonido. Pasos. Lentos. Sobre el piso de concreto de la celda. Pasos de alguien caminando de un lado a otro en el espacio pequeño de la celda. 4 pasos hacia un lado. Pausa. 4 pasos de regreso. Como alguien que lleva mucho tiempo encerrado en ese espacio y que ha aprendido exactamente cuántos pasos tiene de pared a pared. Me quedé completamente quieto. Escuché. Los pasos continuaron. Regulares, lentos, sin pausa más larga que la del cambio de dirección. Alguien caminando en una celda vacía cerrada con llave desde afuera. Saqué el radio. Llamé a la sala de control. Necesito confirmación de internos en pasillo C. La respuesta tardó unos segundos. Pasillo C. 5 internos en celdas 1, 2, 4, 8 y 10. El resto de celdas vacías. ¿Algún problema? Miré la puerta de la celda 12. Los pasos adentro sin parar. Negativo. Confirmación de rutina. Colgué el radio. Abrí el registro de mi lado. La celda 12 llevaba 4 meses sin interno. Último interno trasladado en noviembre. 4 meses de celda vacía. Con llave en mano me quedé parado frente a la puerta un momento que no supe cuánto fue. Los pasos adentro. 4 para allá. Pausa. 4 para acá. Constantes. Sin cambiar el ritmo. Como una grabación en bucle. No abrí la celda. Terminé el rondín. Salí del pasillo. Fui a la sala de guardias y me senté en una silla. Y no me paré de ahí hasta que terminó el turno. No le dije nada a nadie esa noche. Al día siguiente busqué a Carrasco. Le conté lo de los pasos. Lo escuchó con la misma cara de siempre. Cuando terminé me preguntó una sola cosa. ¿Cuál celda? La 12. Carrasco asintió muy despacio. Siempre la 12. ¿Qué pasó en esa celda? Tardó. Mucho más de lo normal en él, que siempre tenía respuesta rápida para todo. Quimo sedenta. Hace como 25 años había un interno en esa celda. Viejo. De los que llevaban décadas ahí adentro. Sin familia afuera. Sin visitas. Sin nada. Solo él y su celda. Y murió ahí adentro. Solo. En la madrugada. El guardia del rondín lo encontró en la mañana. Llevaba horas ahí cuando lo encontraron. ¿De qué falleció? Vejez. El corazón nomás se paró. Pausa. ¿Y los pasos? Carrasco me miró. Dicen que ese hombre pasó tantos años caminando de pared a pared en esa celda, que los pasos se le quedaron grabados ahí, que la celda los aprendió, y que de noche los repite. ¿Usted lo cree? Yo soy de los que no ven ni escuchan ni barra. Ya se lo dije. Se fue. 4 años más trabajé después de esa noche. Sin volver a cubrir el C de noche si podía evitarlo. Cuando no podía evitarlo hacía el rondín completo hasta la celda 11 y regresaba. La 12 no la volvía a verificar. Nunca, en 4 años, nadie me lo señaló, porque el registro decía, celda vacía, y celda vacía, no requiere verificación de interno. Cuando pedí mi baja, le entregué todo en orden al encargado de recursos humanos. Placa, radio, llaves, todas las llaves, menos una. La llave de la celda 12 la guardé. No sé por qué la guardé. Sigue en un cajón de mi casa. A veces la saco y la miro. Llave normal, de metal, con el número 12 grabado. Fría siempre, sin importar el clima, sin importar cuánto tiempo lleve en el cajón. Siempre fría, como la puerta de esa celda, como si algo de lo que está adentro se hubiera venido con ella cuando me fui. Y hay noches, muy de vez en cuando,
que juro escuchar desde el cajón cerrado algo que suena a pasos muy queditos. 4 para allá, pausa. 4 para acá. Historia 4. No lo dije a nadie porque era mi primer día, y uno no llega a un reclusorio diciendo que escucha cosas debajo de su cama. No funciona así. Uno llega callado, observa, aprende quién es quién, dónde están los peligros, qué reglas no escritas hay que respetar. Hablar de más es el error más caro que puede cometer alguien que acaba de llegar, así que me quedé callado, escuché los golpes, y esperé a ver qué pasaba. Me llamo Aurelio Cárdenas, tengo 40 años, y estoy en el Cerezo de Guadalajara. Llevo 2 años aquí, y me quedan 3. Mi celda es la 17 del módulo 4. Celda individual porque pagué la diferencia para no compartir. No porque sea de los que tienen dinero, sino porque trabajé 20 años de albañil, ahorrando centavo a centavo, y cuando llegué aquí ese dinero fue lo único útil que me quedó. La celda individual costó, pero valió. O eso pensé el primer día antes de que empezaran los golpes. La cama es de concreto, como todas aquí, una plancha de cemento que sale de la pared a 90 centímetros del suelo, con un colchón de hule espuma encima que con el tiempo uno aprende a no mirar muy de cerca. Debajo de la cama hay como 70 centímetros de espacio vacío hasta el piso, espacio donde uno guarda cosas en cajas o bolsas. El primer día yo no tenía nada ahí todavía, solo el espacio vacío y el piso de concreto. Los golpes eran de adentro, del concreto mismo. 3 golpes, pausa, 3 golpes, como alguien tocando desde abajo, desde adentro de la plancha de cemento. Toc, 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 pausa, toc, toc, toc. A las 2 de la mañana de mi primer día, me senté en la cama, prendí el celular que me habían colado ese mismo día, y alumbré hacia abajo, el piso limpio, las cajas vacías que me habían dado para guardar mis cosas. Nada. Toc, 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 del concreto de la cama. Desde adentro, puse la mano en la plancha. Vibración mínima con cada golpe. Real, no imaginado. La vibración de algo golpeando desde adentro de una plancha de cemento sólido donde no puede haber nada. Lo primero que pensé fue en tuberías. Los edificios viejos tienen tuberías que hacen ruidos raros de noche cuando la presión cambia. Me convenció lo suficiente para acostarme otra vez. Los golpes pararon como a las 3. Dormí mal, pero dormí. Segunda noche, misma hora, 2 de la mañana, toc toc toc, pausa, toc toc toc. Esta vez no me senté, me quedé acostado escuchando los golpes durante 40 minutos exactos. Luego nada. Tercera noche igual. Cuarta igual. Para la quinta noche ya los esperaba. Ya me acomodaba en el colchón a las 2 menos cuarto, sabiendo que en 15 minutos iban a empezar. Y empezaban, puntuales, como reloj. La segunda semana le pregunté al interno de la celda 16. Se llamaba Fermín. Llevaba 4 años en el módulo. Conocía todo lo que había que conocer del lugar. Lo abordé en el patio, con cuidado, sin sonar loco. Le pregunté si las tuberías del módulo hacían ruido de noche. Me miró. ¿Qué tipo de ruido? Golpes, como 3 seguidos y luego pausa. Fermín me miró un momento más largo de lo normal. ¿En qué celda estás? 17. Se le movió algo en la cara, algo rápido que trató de controlar pero que yo vi. ¿Cada cuánto? Cada noche, 2 de la mañana. Asintió muy despacio. No son las tuberías. ¿Qué son? Eso pregúntaselo al licenciado. ¿Quién es el licenciado? El de la 32. Ya lo vas a conocer. El licenciado era un interno de 55 años que había estudiado Derecho antes de llegar aquí, y al que todo el mundo consultaba para trámites, amparos, cartas legales, hombre respetado, de los que resuelven cosas. Lo busqué al día siguiente, me senté con él en una mesa del comedor, le conté lo de los golpes. Me escuchó terminando su café sin apuro. Cuando acabé me preguntó si conocía la historia de la celda 17. Le dije que no. Sacó un cigarrillo, lo encendió. Hace como 8 años en esa celda había un interno, joven, como de 25, nuevo igual que tú. Primer ingreso. ¿Qué le pasó? Que los primeros días se portó mal con quien no debía. No voy a entrar en detalles de con quién, ni por qué, porque eso no importa. Lo que importa es que una noche alguien entró a su celda,
Silencio. Y cuando llegó el rondín de la mañana, el guardia encontró la cama, y debajo de la cama encontró al muchacho, metido debajo. No sé cómo. No sé los detalles. Solo sé lo que se sabe. Estaba vivo. El licenciado me miró. No. Me quedé callado procesando eso. Y los golpes. Eso dicen los que han vivido en esa celda después. Que de noche se escuchan golpes debajo de la cama. Como si alguien siguiera ahí abajo. ¿Cuántos han vivido en esa celda después de ese muchacho? Varios. Ninguno se quedó más de 2 semanas. Siempre piden cambio. Por los golpes. Por los golpes. Y por otras cosas. ¿Qué otras cosas? El licenciado apagó el cigarro. Eso ya es diferente para cada quien. A algunos les pasa una cosa, a otros otra. Los golpes son lo que tienen en común todos. Pedí información sobre cambio de celda esa misma tarde. El guardia me dijo que no había disponibilidad, que en cuanto se abriera algo me avisaba. Regresé a la 17. Esa noche los golpes empezaron a la 1:45, 15 minutos antes de lo normal, y había algo diferente. No eran 3 golpes y pausa. Eran golpes continuos, sin ritmo, como desesperados, como alguien golpeando sin parar desde abajo. Me senté en la cama. Ya sé lo que pasó. Dije en voz alta sintiéndome ridículo pero sin otra opción. Ya sé lo que te pasó aquí. Lo siento. Los golpes pararon. Silencio completo. Me quedé quieto esperando. Nada. Se habían parado completamente. Me acosté. Dormí. Pensé que había resuelto algo, que reconocer lo que le había pasado al muchacho era suficiente para que se calmara lo que fuera que había en esa plancha de cemento, que el asunto estaba cerrado. Estuve 2 noches sin golpes, 2 noches de silencio que me convencieron de que sí, que había funcionado, que ya podía estar tranquilo en la 17. La tercera noche me desperté, porque algo estaba agarrando mi brazo desde abajo de la cama. No golpeando, agarrando. Una presión real en mi muñeca izquierda que colgaba fuera del colchón mientras dormía. Presión de dedos. Fría, completamente fría. Me senté de un salto. Prendí el celular. Alumbré hacia abajo. Nada. Pero la frialdad en mi muñeca seguía ahí varios segundos después de haber prendido la luz. La marca de los dedos visible en mi piel. 4 marcas paralelas donde habían estado los dedos. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Me quedé sentado en la cama con los brazos cruzados encima del pecho y la espalda en la pared, hasta que amaneció las 2 noches. Al tercer día, fui con el guardia de turno, y le dije que si no me daban cambio de celda, yo mismo me iba a causar un problema, para que me mandaran al área de castigo, aunque fuera. El guardia me miró, me preguntó qué había pasado. Le enseñé la muñeca. Las marcas ya habían bajado pero todavía se veían. El guardia no dijo nada por un momento. Luego fue a buscar al jefe de módulo. Esa tarde me cambiaron a la celda 23. No me explicaron nada. No hubo disponibilidad de repente. Solo me dijeron que recogiera mis cosas que me cambiaban. Lo hice en 10 minutos. Mientras agarraba mis cosas miré debajo de la cama una última vez. La plancha de concreto. El espacio vacío. El piso. Nada visible. Ya me voy, le dije al espacio vacío. Sin saber si era al muchacho o a algo más viejo que el muchacho. Sin saber si lo que estaba ahí había llegado con él, o siempre había estado en esa celda esperando a alguien con quien practicar. Ojalá estés bien. No sé por qué dije eso. Sonó tonto, pero era lo único que se me ocurrió decirle a algo que había perdido la vida solo debajo de una cama de concreto en un reclusorio sin que nadie lo ayudara. Llevo 2 años en la 23, sin golpes, sin frialdad, sin nada. Duermo bien, o tan bien como se puede dormir en este lugar. Pero hay algo que pasa una vez a la semana aproximadamente, que no le he contado a nadie hasta ahora. Una vez a la semana, de madrugada, me despierto sin saber por qué. No hay ruido, no hay golpes, no hay nada. Me despierto, y me quedo acostado mirando el techo. Y en ese silencio, desde el otro lado del pasillo donde está la celda 17, escucho los 3 golpes. Toc toc toc. Pausa. Toc toc toc. Alguien que sigue ahí. Alguien que sigue tocando. No sé si me está avisando que sigue ahí. No sé si me está recordando que salí pero él no pudo salir.
No sé si es advertencia o costumbre, o simplemente lo único que sabe hacer. Toc, toc, toc. Todas las semanas. Sin falta. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.